Internet of Things, IoT, significa la conexión de las cosas. Las cosas hasta hace un tiempo estaban mudas, no daban información, se conectaban cuando las conectábamos, por tanto había una visión reactiva de las cosas. Ahora no, Internet of Things significa que todo está conectado, que todo está interconectado, que todo da información y que todo es smart, es inteligente. Todo eso parece muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. En este país tenemos un experto en todo eso, es Jaume Rey y su equipo de Nexiona. Ellos han creado una empresa que se dedica a desarrollar soluciones de IoT profesionales con tecnología de software propia. Él ha sido director ejecutivo europeo de una empresa tan importante, tan multinacional de tecnología como Panasonic. Pensamos en voz alta desde la radio con él en clave siglo XXI y la semana que viene siglo XXII. Jaume Rey, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, hablemos de IT versus OT, es decir, Information Technologies versus Operation Technologies, ¿no? El IT es lo que hemos conocido hasta ahora siempre, ¿no? El IT es las tecnologías de la información. Se dice que estamos en la sociedad de la información, en la sociedad IT, ¿no? Sí, efectivamente. Básicamente el mundo de la informática, ¿no? Del IT, exacto, de la Information Technology, es el mundo, digamos, que todo el mundo asocia cuando piensa en un programa informático, ¿no? En el momento que queremos hablar de Internet de las cosas, la gente lo que piensa es una aplicación que te permite, pues, controlar el sistema de riego de tu jardín, el sistema de iluminación de tu casa, saber cuántos metros has recorrido hoy andando, o saber el estado de una máquina y su mantenimiento. Entonces, al principio todo el mundo piensa que esto tienen que encargarse los de informática. Claro. Porque al final es una aplicación que va a gestionar una máquina, ¿no? O un dispositivo. Esto es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque en el momento que le dices a una persona del mundo de la informática, del mundo de las Information Technologies, que conecte una máquina industrial a Internet, te dice, yo de esto no sé. Yo lo que sé es, a mí me pones los datos en una base de datos y a partir de allí yo hago magia, que es mi magia, la magia de la informática. Claro. Pero yo conectar dispositivos no sé, ¿no? No me han enseñado. Porque nunca me lo han pedido. Claro. No es mi razón de ser como compañía. Entonces, ¿quién sabe de esto? La gente que sabe de las tecnologías de operación. La gente que está en el mundo industrial es muy típico, que está cerca de las máquinas. El responsable de operación de una fábrica, el responsable de mantenimiento de máquinas. Esta gente saben cómo conectar una máquina, saben cómo sacar un dato de una máquina, saben cómo conectar un sensor a un motor para saber la temperatura, las vibraciones. Saben hacer esto porque se dedican a esto. Pero claro, a esta gente que son expertos en capturar datos de una máquina, no les pidas hablar de cloud, ciberseguridad, blockchain, aplicaciones informáticas, móvil, porque ellos trabajan en el mundo de aquí, ahora, la inmediatez. Claro. La gestión del dispositivo ahora, no guardar los históricos, hacer aplicaciones, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Nos enfrentamos ante el mayor reto que plantea el mundo del Internet de las cosas. Y es que para poder hacer una solución de Internet de las cosas, hay que saber informática y ser bueno, y saber, como digo, de cloud y de ciberseguridad y de comunicaciones y de digamos, el FOC que hablábamos la semana pasada, etcétera, etcétera. Y también hay que saber cómo conectar una máquina. Claro, cuando nosotros nos viene te pongo un ejemplo muy sencillo, nos viene el fabricante de un grupo electrógeno, ¿no? Estas máquinas que se ponen en marcha cuando se va la luz en un edificio para que siga habiendo luz, ¿no? Estos motores que se ven muchas veces en las obras para que puedan funcionar los martillos eléctricos y todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, llega un fabricante de estos y te dice, vale, yo quiero conectar mis grupos electrógenos a Internet para poder hacer mantenimiento de ellos de forma remota. Claro, la pregunta es, ¿y esto cómo lo hago? Claro. Entonces, si tú solamente sabes informática, lo que te dice el informático es, a mí me pones el dato en una base de datos y yo ya me encargo del resto. Ya, pero ¿cómo sacamos el dato? O sea que al final hay poca gente, Jaume, y este es el gran tema, hay poca gente, hay pocos profesionales que estén capacitados para conocer los dos mundos y para que todo funcione. Y Internet of Things son los dos mundos en conexión. Este es el gran reto que plantea el mundo del Internet de las cosas. O sea, todo el mundo entiende las ventajas que puede tener, todo el mundo entiende hasta qué punto esto aporta valor a diferentes entornos económicos, personales, de bienestar, en temas de salud, como hemos hablado también aquí en otros programas. Pero hace falta que hayan empresas capaces de tener gente que sepa de hardware,
de comunicaciones, de informática. Y claro, gente que sepa de todo esto en la misma empresa, a día de hoy somos muy poquitos. Y esto, sinceramente, es uno de los limitadores en el mundo del Internet de las cosas profesionales. Para que crezca más. Por algo muy sencillo. Claro. Porque cuando tú vas a ver a un cliente, los clientes enseguida ven en los ojos si sabes o no sabes de lo que hablas. Claro, claro. Los de informática le van a dar un rollo fantástico en la parte de informática, los de operaciones uno fantástico en la parte de operaciones, pero alguien que les pueda explicar un proyecto de cabo a rabo, de momento somos poquitos, pero cada vez somos más, afortunadamente. Nexiona y unos cuantos más. Y unos cuantos más. Si solamente dependiera de nosotros, esto sería muy lento. Jaume Rey, un súper placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias.